Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer lo que les prometí hace un montón y me vienen pidiendo un montón, que es el tema este de cómo hacer cuando tu uña del dedo pulgar es más ancha que el número más grande de los tips. Yo les había comentado de una posible solución. Dije, bueno, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer un ejemplo de cómo podrían solucionarlo. Y vamos a estar usando la uña esta de la mano articulada. A ver, hay una cuestión. Si yo agarro el número más grande, le queda bien, o sea, le queda grande incluso. Entonces lo que vamos a hacer para el ejemplo es agarrar tips más chicos, como si esta uña fuera más grande y este fuera el número 0, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido la situación. La cuestión acá sería la siguiente. Vamos a hacer de cuenta que, sí, este podría ser, ¿sí? Que este es el número 0. Entonces, cuando yo lo coloco sobre la uña de la clienta, y este es su dedo pulgar, no me alcanza, ¿sí? Esto es algo que pasa un montón. ¿Ven que ahí me queda toda la uña, ¿cómo se llama? Fuera, ¿sí? Si yo lo pongo acá en el borde, de este lado está en el borde. Ahí. Y acá me queda un montón por fuera. Entonces, para evitar que eso pase y poder solucionar la situación de que te llega la clienta a la mesa de trabajo con su dedo, la uña del dedo pulgar más ancha de lo que nos dan los tips, yo les había comentado que hay una forma que es cortar 2 tips y construir una unión, ¿sí? Para esto vamos a necesitar 2 tips del tamaño más grande, que en este caso ya les digo, vamos a usar este, pero de ejemplo. Creo que este lo saqué de este. Sí. Entonces, vamos a agarrar esos 2 tips. Tuki, tuki, tuki. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es, ustedes, yo les dije un montón de veces que está bueno en el salón tener, donde tienen su portapinceles, por ejemplo, ¿sí? O sea, acá, tener a mano siempre un marcador indeleble, que les va a servir si tienen que medir algo, si tienen que marcar cómo van a hacer un cambio de punta, por ejemplo, si es un service, o dónde van a cortar el tip, etc. El indeleble se sale con alcohol, ¿sí? Entonces un puntito en la uña no le va a hacer nada, no va a afectar la aplicación porque después lo podemos sacar con una wipe con alcohol, ¿sí? Vamos a marcar el medio de la uña, ¿sí? La parte media con el marcador, ¿se ve ahí? O fibra, como sea que le llamen, depende del país en el que estén. Si quieren pueden marcar la misma línea en la punta, o sea, en el borde libre, ¿sí? Bien, ahora lo que voy a hacer es colocar uno de estos tips bien en un borde, como si lo estuviera aplicando completo, pero bueno, de este lado nos queda vacío. Lo voy a sostener, a ver, se me patina el coso. Y voy a marcar por arriba el mismo punto, pero ahora la marca la voy a hacer en el tip. Ah, perdón, me fui de cámara, ahí. Ahora la marca la voy a hacer en el tip. ¿Marca algo esto? Y voy a marcar también acá el punto medio. ¿Qué onda? Se quedó sin tinta, no me jodas. ¡No! ¿Sí este anda? Sí. Bien, ahí marco el medio y marco por encima acá. Entonces ahora, si nos fijamos, no está exactamente en el medio, sino que está un poco más corrido, ¿sí? No está en la línea media que correspondería acá, al final del tip. Está corrido hacia allá. Ahora, este tip lo voy a cortar con una tijerita. Bueno, lo más prolijo que uno pueda, obviamente. No importa, eso después lo arreglamos con la lima. Y entonces ahora yo tengo un tip no cortado a la mitad. ¿Sí? Estoy usando este ejemplo justamente porque es estileto, para que puedan observar que no está en el medio. El medio es este, es la punta, ¿sí? Ven que ahí se ve que la punta del tip original me quedó acá y no donde hice el corte, ¿sí? Bueno, ahora, de este lado tenemos este pedazo lo tiramos, no nos sirve. De este lado tenemos el lado... mi lado derecho sería el lado izquierdo de la clienta. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado. Yo lo voy a posicionar acá, de este borde, y voy a volver a marcar el punto medio, y se me movió otra vez, ahí lo coloqué en el medio, y el punto medio en este otro. Lo mismo, corto, ¿sí? Vamos a descartar esta parte. Paren, me perdí. ¿Cuál es la que tengo que descartar? Esta. Ahí hago el corte. Ahí está. Entonces, acá tengo mis dos mitades, que no son literalmente mitades, ¿sí? Que lo que hacen es un número más grande de tip. Entonces ahora yo voy a pegar con la técnica soft gel estos 2 pedazos en esta uña. Y ahí ven cómo me queda toda cubierta, ¿sí? Obviamente acá, si se fijan, queda como un hueco ahí, ¿se ve? A ver, ahí. ¿Ven que queda un hueco? Esto porque está cortado medio de las piñas, que es lo que yo les decía recién. Esto lo tenemos que limar para emprolijarlo y que nos quede derechito. Y entonces ahí no va a quedar el hueco, ¿sí? Acá tengo los dos lados. Vamos a agarrar una lima 100-180 y vamos a hacer que este borde nos quede lisito, ¿sí? Simplemente eso. Es apenas un limadito para sacarle esa pancita que me quedó del corte. No hay que limar un montón porque si no lo estoy reduciendo más todavía. Ahí, ven, ahí ya quedó más derechito. Y ahora voy a hacer lo mismo con este.
para que me quede derechito. Bueno, después le sacamos el polvillo y eso, ¿sí? Entonces ahora cuando yo lo junto, ven que no me queda ningún hueco. ¿Lo ven? La punta es lo de menos, después la acomodamos, ¿sí? Como siempre, las puntas hay que acomodarlas. Entonces ahora que yo logro que me quede perfectamente derecho, es como que construí a las piñas, digamos, un nuevo tip. Que este tip depende de la medida de la uña de tu clienta y no de lo que te ofrece el estándar. Entonces de esta manera podemos solucionar cualquier tip de soft gel que no tengamos, ¿sí? Ahora, vamos a limpiar esto. Simplemente con una wipe con alcohol, esto debería salir. Es plástico, aclaro. Ahí ven, del tip sale enseguida. De todas maneras, igual lo vamos a limar también, pero les juro que sale. Sobre todo, mirá, les voy a mostrar en mi uña para que vean que sale. ¿Sí? Miren, me manché toda con el indeleble de tiro alcohol y... ¡Es joda! Siempre sale, justo ahora no sale. No, ¿ven que está saliendo? Lo que pasa es que le está costando un poquito. Pero de última, consejo, esto de marcar hasta dónde va a ir el tip y todo eso, háganlo antes de limar y preparar la uña y demás. Porque si no, la están como engrasando, ¿sí? Si esto lo hacen antes, entre la limpieza esta con el coso y después que pasan la lima, claramente esto se va a salir, ¿sí? Bueno, de última no usen una indeleble tan fuerte, pero siempre sale, no sé, pero hoy tengo mala suerte. En fin, bueno, limpiamos eso, que les quede bonito. Y ahora sí, entonces vamos a pasar a pegarlo. A ver, el proceso normal del soft gel sería, bueno, preparo la uña, le pongo el adhere si usan adhere, después el primer y después la base. A ver, acá hay una base, sí, base gel. Bien, vamos a poner la capita de base que corresponde. Olvídense de la marquita, no hay problema. Esto es para el ejemplo. Y lo voy a llevar a la lámpara. Lo llevo a la lámpara, 60 segundos, 30, lo que sea. Y acá hay dos cuestiones. Tenemos dos formas de hacer esto. Una es pegar estas dos con base, por ejemplo, ¿sí? Con base coat, la misma base del semi, la que acabo de poner sobre la uña, pegarlas y luego pegarlo sobre la uña. O pegar las dos partes sobre la uña, ¿sí? Cada una puede hacerlo de la manera que quiera. Yo creo que lo que haría es pegar las dos partes. No juntas, sino por separado, quiero decir, ¿sí? Entonces ahora vamos a agarrar el producto que sea que vayamos a usar para pegar estas uñas. Por ejemplo, el gel sólido. Por ejemplo, a ver, acá tengo uno. Uy. Vamos a sacar un cachito del gel sólido. Yo recomiendo que esto, si lo van a hacer así doble, lo hagan con gel sólido porque no se mueve. Como si se mueve, por ejemplo, otro producto. O que lo hagan, no sé, con poligel, que es más rígido. O bien con acrílico, que ya de por sí lo sostienen y se va a curar, ¿sí? A curar, a polimerizar. Entonces, tengo ahí el gel sólido y lo coloco 45 grados, como si estuviera colocando el tip completo. Voy hasta el final. Uy, se me movió, perdón. Y si yo lo suelto, en general queda en el lugar, porque por eso les digo que mejor el gel sólido. Ahora voy con el otro cachito. Si quieren lo pueden curar ahí, pero yo prefiero acomodarlo primero. Aparte tengan en cuenta que esta uña no tiene bordes, o sea, es como si no tuviera piel alrededor. Entonces es más propenso a que se mueva. En cambio, cuando lo hagamos en nuestra uña, tenemos nuestros propios pliegues que hacen de soporte. Entonces coloco el otro pedacito. Sí, depende, me quedó muy poquita cantidad, así que vamos a poner un poco más. Ahí va. Y lo vamos a colocar del otro lado. Hacemos la misma presión y ven que ahí nos quedan los dos pedacitos que obviamente se me mueven por esto que les digo, de los costados. La cuestión es que esto, tratar de que nos quede lo más derecho posible, ¿sí? Y lo llevo a la lámpara. Lo curo 1 minuto, como siempre curamos ¿cómo se llama esto? El gel sólido, ahí está, no me salía. Y ahora va a ser importante tener a mano algún producto estilo, no sé, un capping o gel de construcción, algo de eso, para hacerle una fina capa que nivele esto que acabamos de armar. Por ejemplo, ¿podés hacerlo con base? Depende. Si la base es muy espesa, puede ser que quede bien con la base. Ahora, si la base es más bien liquidona, por ejemplo la de tejar, que a mí no me gusta porque es recontra líquida, entonces en ese caso no te conviene hacerlo con ese tipo de base. Pero ya te digo, si la base es medio espesa, no va a haber problema. Ahora, ¿sí? Ven que esto queda un poquito separado en la punta, pero acá está unido, por eso les estoy diciendo algo espeso, que se banque esto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo uso un esmalte capping, ¿sí? El de Cherimoya, el Reinforcement, pero pueden usar el esmalte capping que ustedes usen, y vamos a aplicar una capa generosa, pero que después va a quedar fina, ¿sí? Acá en esta unión. Ya les digo, depende lo espeso que esto sea. Por eso les digo, mejor en realidad con gel de construcción o con poligel, y ahí lo resuelven en un segundo, en una sola capa. Pero si no tienen y solo usan este tipo de cosas, bueno, también podría ser un poco de esmalte sólido, ¿cómo se llama? Del gel sólido, para que
no les queda así. También le vamos a poner por debajo, porque esta unión hay que, cubrirla, ¿sí? No nos puede quedar abierto. Y esto, así como está, rápido a lámpara. Lo vamos a curar. Bien, acá si yo lo toco, que no debería tocarlo, pero lo voy a tocar para que ustedes lo vean. Si yo lo toco acá ya está lisito. Solo me queda un cachito en la punta. Que igual, esto es si quiero mantener el largo. Obviamente que si la clienta la quiere más corta, ni me preocupo por acomodar esa punta. Pero como yo la quiero hacer hasta el final para mostrárselas, voy a colocar otra gota generosa acá en la punta para cubrirla. Voy a darlo vuelta y del otro lado otra vez esmaltar un poquito, como para que quede también bien, ¿sí? Y ahí más o menos ya se está cerrando. Entonces lo llevo a la lámpara y ya después de esta así voy a limarla para darle forma. Después de eso yo ya la puedo esmaltar y trabajar normalmente. ¿Es un bodrio? Sí, es un bodrio, pero es una solución. Y hasta que alguna marca se digne a hacer tamaños más grandes, es esto o esculpir la uña con molde de papel. Y entonces te van a quedar 9 uñas soft gel o 8 si los 2 pulgares son grandes y 1 o 2 esculpidas. Entonces no tiene mucho sentido hacer soft gel en ese sentido. En fin, una vez que lo tenemos ahí, entonces le voy a pasar una wipe con alcohol para sacarle la capita pegajosa. Y de abajo también, porque si se acuerdan, también le pasamos esto por debajo, ¿sí? Ahora voy a volver a agarrar la servilleta que tenía el polvillo y acabo de tirarlo para todos lados. Y entonces lo que voy a hacer es hacerle una suave limada por encima para que esta unión me quede lisita. Pues ven, acá me quedó como una montañita del gel sólido que se había escurrido por encima. Y yo esto lo quiero esmaltar, entonces necesito sacar este cachito. Esto lo pueden hacer con el torno también, si trabajan con torno. De todas maneras, el tip, antes de esmaltarlo hay que limarlo. Así que es parte de lo mismo, ¿sí? Entonces lo limamos. Esta es la cagada del gel sólido. Cuesta tanto sacarlo. Es un dolor de ovarios el gel sólido. Yo no sé quién lo inventó. Porque, o sea, si vas a inventar algo así, por lo menos, inventa un removedor. O que se remueva correctamente con los removedores líquidos, qué sé yo. Bien, entonces continuamos y al tacto ya no se siente la unión. Obviamente la podés ver. Si te detenés a mirarla la vas a encontrar, pero mínimo. Ahora vamos a darle forma a la punta. Y ahí la tenemos. Ahí le estoy limando un poquito por debajo, porque al ponerle el producto en el hueco se chorreó un poquito y se fue polimerizando y quedó como una gota caída, pero ya la acomodamos. Bien, termino de limarla, le paso el cepillo, saco todo el exceso de polvillo que tenga, le vamos a pasar la wipe con alcohol para sacar todo ese resto de polvillo y ahora vamos a elegir un color, el que más les guste, con el que vamos a esmaltar esta uña y van a ver cómo quedó, la unión no se va a notar. ¿Sí? Vamos a elegir este, por ejemplo. Y cuando yo esmalte, no va a haber diferencia entre si estuviera esmaltando un tip entero de lo que acabamos de hacer. Si yo llego a notar que hay una mínima diferencia o lo que sea, con un esmalte capín lo puedo nivelar y chau picho. Vamos a llevarlo a la lámpara. Vamos a agarrar un top, porque estos de Coage tienen tan buena pigmentación que con una capa, miren, este por ejemplo, que es el mismo que tengo puesto, tiene una sola capa y se ve súper. Y ahora le acabo de poner una sola capa y acaban de ver, igual ahora se las muestro otra vez. Pero tiene tan buena pigmentación que no necesita 2 capas. Igual, ya les digo, si fuera una clienta yo igual le pondría 2 capas por las dudas, ¿sí? Entonces ven que no se nota la unión. De todas maneras vamos a ponerle top coat para finalizar la aplicación y que ustedes vean cómo quedó perfectamente, ¿sí? Bueno, no me quedó muy derechita porque lo hice rapidito. O sea, derechita en el sentido del blick, ¿sí? Ven que está todo deshecho. Esto habría que nivelarlo un poquito, cosa que con la soft gel no hay que hacer tanto. La verdad, ¿es un bodrio? Sí, es un bajón. Pero, ven, ahí queda de costado, no se nota la unión, etc. Vamos a llevarlo a la lámpara. Es un bodrio, no se los voy a negar. No es que les estoy trayendo la mejor solución del universo. Pero bueno, es una solución al fin. Ahora, que ya vimos eso, si quieren, pongan me gusta, que es gratis, compártanlo, denme amor. Bueno, así quedó la uñita. ¿Ven que se puede? Es un bodrio, pero se puede.